Universitario Alexander Jonathan Aguilar Araya. Carrera Ingeniería Civil. Universidad Nacional Siglo XX. Termodinámica en materiales de construcción y la transferencia de calor. Materiales. El material de construcción es una materia prima o con más frecuencia un producto elaborado, empleado en la construcción de edificios y obras de ingeniería civil. Los materiales de construcción son los componentes de los elementos constructivos y arquitectónicos de una edificación. Adecuado conocimiento de las propiedades de los materiales de construcción a utilizar es de fundamental importancia en la construcción, mantenimiento o reparación de una obra, arquitectura o ingeniería. El desconocimiento o conocimiento imperfecto de las posibilidades y limitaciones de los materiales a utilizar puede traducirse en una imposibilidad de ejecutar correctamente el diseño previsto y por lo tanto el abandono parcial o total del proyecto. Por otra parte, el desconocimiento o conocimiento imperfecto de las propiedades de los materiales traen como consecuencia la limitación del proyectista para el desarrollo de su idea, dada su inseguridad sobre las posibilidades de realización de construcción de su obra. Tenemos dos tipos de materiales, los naturales y los artificiales. Los naturales son utilizados como están en la naturaleza, sin proceso de transformación, por ejemplo, la arena, el mármol, algunas rocas o el agua. Artificiales. Los artificiales para su utilización en la construcción deben sufrir modificaciones, como por ejemplo el cemento, vidrio o el acero. Por sus propiedades se alteran durante el proceso de elaboración. Propiedades térmicas. Estudian el comportamiento de los materiales ante los cambios de temperatura. Ellas son la transmitación térmica, la dilatabilidad, la combustibilidad. La transmitancia térmica es la capacidad de los materiales de conducir el calor a través de ellos. Esta propiedad nos indica, por ejemplo, si un material de un muro nos aislará bien del frío o exterior. Alta transmitación térmica. Ocurre cuando hay baja aislación térmica, es decir, que casi todo el calor atraviesa el material. Baja transmitación térmica. Ocurre cuando material es altamente aislante, es decir, que casi todo el calor queda atrapado en el material. Formas de transmisión de calor. Existen tres formas de transmisión de calor: conducción, convección y radiación. En nuestro día a día presentamos estas tres diferentes formas de transmisión de calor, ya que hacemos uso de ellas al calentar la casa, cocinar los alimentos o tomar el sol. Podemos usar un ejemplo, la caldera de agua hirviendo, para explicar esta forma de transferencia. Conducción. El calor se desplaza desde el extremo caliente del atizador hacia el extremo frío. En la caldera, la conducción ocurre cuando el calor se transmite a través del metal. Convección. El agua calentada por la placa asciende mientras el agua más fría desciende. En este caso, la convección ocurre en el agua dentro de la caldera. Radiación. El calor atraviesa el espacio en forma de rayos infrarrojos. En el ejemplo de la caldera, podemos percibir que nos acercamos a ella. Otro ejemplo muy importante de acotar: en la radiación solar, el calor que nos llega del sol viaja por el espacio vacío y calienta la superficie de la Tierra. La dilatabilidad es la propiedad de algunos materiales de aumentar su volumen con el incremento de temperatura. Este material depende del tipo de material. Los materiales metálicos en general son dilatables. Los cerámicos son poco dilatables. Las maderas no son dilatables. La utilización de materiales dilatables implica la relación de juntas en dilatación. La dilatación es el aumento de volumen por aumento de temperatura.
La contracción es la disminución del volumen de material por la eliminación de temperatura. La combustibilidad es la facilidad con la que una sustancia o material se incendia en condiciones de altas temperaturas, ya sea a través de fuego o combustión. Esta es una propiedad importante a considerar cuando una sustancia se utiliza en actividades de construcción o está siendo almacenada. Esta propiedad es importante para conocer las condiciones de seguridad que tendrá un edificio en caso de incendio. Los materiales del petróleo son en general altamente combustibles. Pueden ser explosivos, en general producen gases tóxicos. Las maderas son combustibles, sin embargo, las estructuras hechas con este material resisten al fuego un tiempo considerable antes de colapsar. El acero es un material no combustible, sin embargo, al fuego altera sus propiedades mecánicas muy rápidas, haciéndolas colapsar en menos tiempo. Esto reduce la evacuación del edificio. Estrategias de diseño. La implantación en la parcela y la forma arquitectónica de la edificación pueden ser decisivas para las ganancias de calor por radiación solar y promover el movimiento del aire alrededor y dentro de los ambientes. Para ello es necesario considerar todas las posibilidades de la orientación solar, los vientos dominantes, los accesos, los árboles existentes y el contexto urbano y valorar en caso las limitaciones impuestas por las características del terreno y la normativa vigente, y algunas son: la mitigación de las cargas de calor solar, aprovechamiento de la ventilación natural, uso de materiales aislantes, uso del paisajismo para sombrear la edificación. Se puede mejorar al microclima parcela con la ayuda de masas de vegetación, espejos de agua, jardineras y otros elementos. El sombreado con paredes y techos con arbustos, árboles frondosos y pérgolas pueden reducir las ganancias de calor solar a través de estos cesamientos. La vegetación absorbe la radiación solar y sombrear suelo, por la que contribuye a bajar la temperatura de la superficie. Al mismo tiempo, refresca el aire circundante. Mediante la transpiración de vapor de agua, los árboles y arbustos que están cerca de la edificación deben seleccionarse de manera que produzcan la sombra adecuada y al mismo tiempo permitan el paso del aire. Orientación de las fachadas. Las plantas alargadas con las fachadas más estrechas orientadas dentro de un ángulo de 15 grados a 20 grados este-oeste reducirán las ganancias de calor en las mañanas y en las tardes cuando el sol actúa con sus ángulos más bajos. Aunque la fachada alta es la solución durante el invierno, esta se puede reducir con aleros de techo. Por último tenemos reflexión de calor en áreas pavimentadas. La superficie pavimentada soleadas aumenta la temperatura del entorno y afecta el confort visual. Las temperaturas de aire encima de las áreas pavimentadas soleadas, tales como estacionamientos, camineras, patios y calles internas, pueden ser a 7 grados centígrados más altos que las superficies no pavimentadas asoleadas y hasta 14 centígrados más altos que las áreas no pavimentadas sombreadas. Aprovechamiento de la ventilación natural. La ubicación adecuada según la dirección de los pavimentos predominantes se utiliza de la siguiente manera: utilizar de formas abiertas, alargadas o segmentadas ubicadas en un ligero ángulo en relación a los pavimentos principales o los vientos dominantes, teniendo cuidado de orientar la fachada más estrecha hacia el este-oeste. Esta disposición reducirá las ganancias de calor solar y proporcionará mayores oportunidades de ventilación cruzada. Buena ventilación por una adecuada distancia entre edificaciones. Una distancia entre edificaciones de al menos 5 veces de altura de las edificaciones más arriba ofrece una oportunidad de ventilación para la edificación a más abajo. Vegetación ubicada para favorecer la ventilación natural. Muchas veces de la orientación de la edificación según la trayectoria solar
está en contradicción contra los vientos dominantes, pero una vez estudiado la disposición de los elementos constructivos de los exteriores de la volumetría y de la vegetación, podemos cambiar la dirección del aire en movimiento. Árbol convenientemente ubicado y mantenido permite buena ventilación, sombreado y vista. Es conveniente un buen mantenimiento de la vegetación para permitir el flujo de aire hacia las ventanas. Un árbol bien seleccionado y adecuadamente mantenido podado arroja sombras, lo contrarreduce el calor radiante, proporciona vistas adecuadas y permite el paso de los vientos a su alrededor. Uso de materiales aislantes para romper el puente térmico. Con el uso de los materiales térmicos se persigue con el objetivo romper el puente térmico. Los puentes térmicos son los caminos que ofrecen un desplazamiento suave para la transferencia de calor para los edificios mal aislados, generalmente construidos de concreto y metal, con suficiente resistencia al flujo de calor entre el exterior y las paredes exteriores. La mejor manera de reducir la velocidad de transferencia de calor es poner aislantes entre los conductores. Los aislantes térmicos son aquellos empleados generalmente en la construcción y su función es reducir la transmisión de calor a través de la estructura sobre que se instala. Existen diversas clasificaciones de los aislantes térmicos, por ejemplo, en cuanto al material aislante en sí o cuando el formato en el que se presenta. Algunos de los formatos térmicos usados en la construcción son lana de vidrio aislante. Este material es muy usado como aislante térmico y acústico para techos, muros y pisos, tanto en obras nuevas como para remodelaciones y ampliaciones. Es utilizada en proyectos constructivos, residenciales, comerciales, industriales y de servicios. La lana de vidrio es 100% reciclable, no contamina y es un producto inerte tanto para la naturaleza como para el ser humano. Es un producto atóxico, no cancerígeno y no es perjudicial para la salud. Una de sus ventajas más relevantes que la diferencia de otros productos aislantes, tal como los derivados del petróleo, fibras vegetales o acrílicas, es que es incombustible, no es inflamable, no genera humo ni gases nocivos y resisten altas temperaturas. Esto quiere decir que si hay fuego proveniente del exterior o de ambientes vecinos, la lana de vidrio retrasa la programación del fuego por tiempo determinado. Espuma aislante. Este material es principal aislante en la industria de la construcción. Gracias a sus propiedades se emplea como aislante térmico, aislante hidrófugo y como material antihumedad. Cuando se emplea en el interior de las paredes, la espuma de poliuretano se utiliza para incrementar la fuerza y resistencia de marcos de madera. También es muy útil para evitar que los techos de construcción comercial se levanten. Cuando se aplica la espuma sobre techos, se busca también aumentar la resistencia a la abrasión y es muy útil cuando se requiere construir un drenaje. También es utilizado en el hogar para reparar irregularidades en las superficies de paredes y para aislar y reparar tuberías de PVC. Poliesterino expandido. El poliesterino expandido o EPS es un material plástico espumado utilizado en el sector de la construcción, principalmente como aislamiento técnico y acústico, en el campo del envase y embalaje para diferentes sectores de actividad y en una serie de aplicaciones diversas. El poliesterino expandido EPS se define técnicamente como material plástico celular y rígido fabricado a partir del moldeo perales preexpandidas de poliesterino expandible o una de sus copolímeros, que presenta una estructura celular sellada y rellena de aire. Corcho. La principal utilización del corcho extraído es para la fabricación de tapones, dejando para el sector de la construcción el sobrante del que, una vez triturado,
se obtendrán otros productos, revestimientos, aislantes y aglomerados. Ventajas. Sus ventajas del corcho. Sus ventajas: ecológico, impermeable, transpirable, aislamiento térmico óptimo, material muy ligero y entre otros. La lana de vidrio. La lana mineral también sirve de aislante en maquinarias y procesos industriales, como en zonas refrigeradas y en altos hornos. Los beneficios de la lana mineral para aislamiento térmico se aplican en la edificación de viviendas, empresas o fábricas. La lana mineral se instala en fachadas, cubiertas, particiones interiores, sellamientos o falsos techos. La pintura térmica es una pintura acrílica a base de agua que al secar presenta propiedades únicas. Su principal función es la rotura de puentes térmicos, que son superficies de la vivienda en las que convergen materiales de diferente composición, por lo que se suelen producir pérdidas de calor. Ahorra hasta un 40% en calefacción y aire acondicionado, antihumedantes por condensación, previene el moho, reduce el ruido exterior. Al aplicar la pintura sobre las superficies con puentes térmicos se evitan las transferencias térmicas, aislando tu vivienda en invierno y en verano. Con solo 2-3 manos de esta pintura en una pared, techo, fachada o tejado, conseguimos un impresionante aislamiento térmico para toda la vida. Podemos pintar encima sin que pierda propiedades. Absorción de calor por colores en las fachadas. La elección de color en las fachadas también es importante. Aquí se observa algunos ejemplos de los porcentajes absorción de calor dependiendo de su color. Podemos ver que los colores más oscuros absorben más calor, mientras que los colores más claros absorben menos calor.